El primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. ¿Por qué el mandamiento está en la segunda persona del singular? Tú. ¿Por qué Dios no dice, no tendrán dioses ajenos? Porque el mandamiento concierne a cada uno, y Dios quiere que cada uno lo tome como dicho a uno por nombre. Aunque nos adelantamos para tener privilegios, aún tendemos a transferir deberes a los demás. Por eso el mandamiento está en segunda persona, tú y tú, para que todos sepan que es dicho a uno, por así decirlo, por nombre. Llegamos ahora al mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto puede bien llevar la delantera y ser puesto delante de todos los mandamientos, porque es el fundamento de toda religión verdadera. El importe de este mandamiento es que santifiquemos a Dios en nuestros corazones y le demos precedencia por encima de todos los seres creados. Este mandamiento tiene dos ramas. Primero, que debemos tener un Dios. Segundo, que no debemos tener sino uno. O así, primero, que debemos tener a Dios por nuestro Dios. Segundo, que no debemos tener otro. Primero, que debemos tener a Dios por nuestro Dios. Es manifiesto que debemos tener un Dios. ¿Y quién es Dios sino el Señor? 2 Samuel 22:32. El Señor Jehová, un Dios en tres personas, es el verdadero, vivo, eterno Dios, y a Él debemos tener por nuestro Dios. Primero, tener a Dios como nuestro Dios es reconocerlo como un Dios. Los dioses de los paganos son ídolos, Salmo 96:5, y sabemos que un ídolo no es nada, 1 Corintios 8:4, es decir, no tiene nada de deidad en sí. Si clamamos ayuda, oh ídolo, un ídolo no puede ayudar. Los ídolos mismos tuvieron que ir en cautiverio, de manera que un ídolo no es nada. Isaías 46:2. Vanidad le es adscrito, por eso no lo reconocemos como un Dios. Jeremías 14:22. Pero tenemos este Dios como un Dios para nosotros. Toda la gente se postró sobre sus rostros y dijeron: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Primera Reyes 18:39. Sí, lo reconocemos como el único Dios. Oh Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios. Segunda Reyes 19:15. Deidad es una joya que solo le pertenece a su corona. Además, reconocemos que no hay Dios como él. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová y dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú. Primera Reyes 8:22 y 23. Porque, ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Salmos 89:6. En el Caldeo está: ¿quién entre los ángeles? Nadie puede ser como Dios. Él trajo el mundo de la nada, cuelga la tierra sobre nada. Job 26:7. Eso convierte a Dios en un Dios para nosotros. Cuando estamos persuadidos en nuestros corazones y confesamos con nuestras lenguas y escribimos con nuestras manos que Él es el único Dios verdadero y que no hay nadie que se compare a Él. Segundo, tener a Dios como un Dios para nosotros es elegirlo. Escogeos hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Es una cosa para el juicio aprobar a Dios y otra para la voluntad elegirlo. La religión no es una cuestión de casualidad, sino de elección. Antes de elegir a Dios como nuestro Dios, debe haber conocimiento. Debemos conocerlo antes de que lo podamos elegir. Antes de que alguien elija a la persona con la que se casará, debe tener algún conocimiento de esa persona. Así, debemos conocer a Dios antes de que podamos elegirlo como nuestro Dios. Reconoce al Dios de tu Padre, 1 Crónicas 28:9. Debemos conocer a Dios en sus atributos, como de glorioso en santidad, rico en misericordia y fidelidad en promesas. Debemos conocerlo en su Hijo. Como el rostro es representado en un espejo, así en Cristo, como en un espejo transparente, vemos la belleza y amor de Dios brillando. Este conocimiento debe estar antes de elegir a Dios. Lactancio dijo: todo el saber de los filósofos no tenía cabeza, porque carecía del conocimiento de Dios. Esta elección es un acto de deliberación madura. El cristiano, habiendo visto las excelencias superlativas en Dios y habiendo sido afectado con una admiración santa de sus perfecciones, lo destaca de entre todos los otros objetos para poner su corazón, y dice como Jacob:
el Señor será mi Dios. Génesis 28:1. Quien elige a Dios se dedica a Dios. Confirma tu palabra a tu siervo, que te teme. Salmo 119:38. Como los recipientes del santuario eran consagrados y separados de los usos comunes para sus usos santos, así quien ha elegido a Dios para ser su Dios se ha dedicado a Dios y no se dedicará más para usos profanos. Tercero, tener a Dios como un Dios para nosotros es entrar en alianza solemne con Él, de que será nuestro Dios. Después de la elección le sigue la alianza de casamiento. Como Dios hace una alianza con nosotros, haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Isaías 55:3. Así, hacemos una alianza con él. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Segunda Crónicas 15:12. Este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano. Isaías 44:5. Como soldados que escriben sus nombres en la lista de reclutamiento. Esta alianza, que Dios será nuestro Dios, la hemos renovado en la cena del Señor, que, como un sello a una unión, nos manda agarrarnos a Dios, y nos mantiene para que no nos separemos de Él. Cuarto, tener a Dios como nuestro Dios para nosotros, es darle adoración, la cual consiste en reverenciarlo. Dios temible en la gran congregación de los santos, y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Salmo 89:7. Los serafines, que estaban sobre el trono de Dios, cubrían sus rostros. Isaías 6. Y Elías se enrolló en un manto cuando el Señor pasó, en señal de reverencia. Esta reverencia muestra la gran estima que tenemos de la majestad sagrada de Dios. Adoración consiste en inclinarnos ante Él, o adorarlo. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Salmo 29:2. Y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Nehemías 8:6. Adoración divina es la honra peculiar que pertenece a la deidad, de la cual Dios es celoso, y no aceptará que ninguna criatura tenga parte. A otro no daré mi gloria. Isaías 42:8. Magistrados pueden tener un respeto civil o veneración, pero Dios solo debe tener una adoración religiosa. Quinto, tener a Dios como un Dios para nosotros es temerlo, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Deuteronomio 28:58. Este temor de Dios es, primero, tenerlo siempre en nuestra mirada. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Salmo 16:8. Mis ojos están siempre hacia Jehová. Salmo 25:15. Quien teme a Dios imagina que sea lo que esté haciendo, Dios mira, y como un juez, pesa todas sus acciones. Segundo, temer a Dios es tener tal asombro santo de Dios en nuestros corazones, que no nos atrevemos a pecar. Temblad y no pequéis. Salmo 4:4. El malvado peca y no teme, el piadoso teme y no peca. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Génesis 39:9. Mándame a pecar, y estarás mandando a beber veneno. Es un dicho de Anselmo. Si el infierno estuviese de un lado y el pecado de otro, preferiría saltar al infierno, en vez de voluntariamente pecar contra mi Dios. Quien teme a Dios no pecará, aunque sea tan secreto como nunca. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Levíticos 19:14. Supón que maldices a un sordo. Él no podría oírte, o que pones un tropiezo en el camino de un ciego, y haces que se caiga. Él no podría verte haciéndolo, pero el temor de Dios te hará abandonar pecados que no pueden ni ser oídos ni vistos por los hombres. El temor de Dios destruye el temor del hombre. Los 3 niños temieron a Dios, por eso no temieron la ira del rey. Daniel 3:16. El mayor ruido ahoga el menor. El ruido de un trueno ahoga el ruido de un río. Así, cuando el temor de Dios es supremo en el alma, ahoga todos los otros temores carnales. Convierte a Dios como Dios para nosotros cuando tenemos un temor filial santo de Él. Sexto, tener a Dios como un Dios para nosotros es confiar en Él. A ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos, en ti he confiado. Salmo 141:8. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. 2 Samuel 22:3. No hay nadie en quien podamos confiar sino en Dios. Todas las criaturas son un refugio de mentiras.
Son como la caña cascada egipcia, demasiado débil para apoyarnos, pero fuerte lo suficiente para traspasarnos. Segunda Reyes 18:21. El inamovible no es perturbado por ninguna conmoción. Dios solo es un fundamento suficiente en el que construir nuestra confianza. Cuando confiamos en Él, lo convertimos en un Dios para nosotros. Cuando no confiamos en Él, lo convertimos en un ídolo. Confiar en Dios es depender de su poder como un creador y de su amor como un padre. Confiar en Dios es entregar nuestro principal tesoro, nuestra alma, a Él. En tus manos entrego mi espíritu. Salmo 31:5. Como el huérfano confía su estado o sus bienes a su guardián, así confiamos nuestras almas a Dios. Entonces Él se convierte en un Dios para nosotros. Pero ¿cómo sabremos que confiamos en Dios correctamente? Si confiamos en Dios correctamente, confiaremos en Él en un momento como también en otro. Esperad en Él en todo tiempo. Salmo 62:8. ¿Conseguimos confiar en Él en nuestras estrecheces? Cuando la higuera no florece, cuando nuestras muletas terrenales están rotas, ¿conseguimos apoyarnos en la promesa de Dios? Cuando las cañerías son cortadas, que solían traernos alivio, ¿conseguimos vivir de Dios, en quien están todas nuestras fuentes frescas? Cuando no tenemos pan para comer sino el pan de temor, Ezequiel 12:19. Cuando no tenemos agua para beber sino lágrimas, como en el Salmo 85, le diste a comer pan de lágrimas. ¿Conseguimos entonces confiar en la providencia de Dios para suministrarnos? Un buen cristiano cree que si Dios alimenta a los cuervos, Él alimentará a sus hijos. Él vive de toda la suficiencia de Dios, no solo por la gracia, sino por la comida. Él cree que si Dios le da el cielo, Él le dará el pan de cada día. Él confía en el vínculo, ciertamente serás alimentado. Versión King James. ¿Conseguimos confiar en Dios en nuestros temores? Cuando adversarios se levantan, ¿conseguimos desplegar la bandera de la fe? En el día que temo, yo en ti confío. Salmo 56:3. La fe cura el temblor del corazón, se pone por encima del temor, como el aceite que nada por encima del agua. Confiar en Dios lo hace como un Dios para nosotros. Séptimo, tener a Dios como un Dios para nosotros es amarlo. En el piadoso, el temor y el amor se besan. Octavo, tenerlo como un Dios para nosotros es obedecerlo. Sobre esto hablaré en sentido más amplio en el segundo mandamiento. ¿Por qué debemos aferrarnos al Señor como nuestro Dios? Primero, por motivo de su equidad. No es sino justo que nos aferremos de quien recibimos nuestro ser. ¿Quién puede tener un derecho mejor para nosotros que quien nos da nuestra respiración? Él nos hizo. Salmo 103. Es injusto, sí, ingrato, dar nuestro amor o adoración a cualquiera excepto a Dios. Segundo, por motivo de su utilidad. Si nos aferramos al Señor como nuestro Dios, entonces Él nos bendecirá. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Salmos 67:6. Él nos bendecirá en nuestros bienes. Bendito el fruto de la tierra. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Deuteronomio 28:4 y 5. No solo tendremos nuestros sacos llenos de maíz, sino que dinero en la boca del saco. Él nos bendecirá con paz. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Salmos 29:11. Con paz externa, que es criadora de abundancia. Él da en tu territorio la paz. Salmos 147:14. Con paz interna, una conciencia sonriente, que es más dulce que el destilar de la miel. Dios convertirá todos los males en nuestro bien. Romanos 8:28. Él hará una melaza del veneno. La prisión de José fue un medio para su promoción. Génesis 50:20. De la droga más amarga, Él destilará su gloria y nuestra salvación. En breve, Él será nuestro guía a la muerte, nuestro consuelo en la muerte y nuestra recompensa después de la muerte. La utilidad de esto, por tanto, puede hacer que nos aferremos al Señor como nuestro Dios. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Salmo 144:15. Tercero, por motivo de su necesidad. Si Dios no es nuestro Dios, Él maldecirá nuestras bendiciones, y la maldición de Dios explota cualquier cosa que venga. Malaquías 2:2. Si Dios no es nuestro Dios, no tenemos a nadie para ayudarnos en la miseria. ¿Ayudará a sus enemigos? ¿Auxiliará a quienes lo rechazan?
Si no hacemos que Dios sea nuestro Dios, Él se hará nuestro juez, y si condena, no habrá cómo apelar para un tribunal mayor. Es necesario, por lo tanto, tener a Dios por nuestro Dios, a menos que pretendamos estar eternamente adheridos a la miseria. Primer uso. Si debemos tener al Señor Jehová por nuestro único Dios, condena a los ateos que no tienen a Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo 14:1. No hay Dios en el que cree o adora. Tales ateos eran Diágoras y Teodoros. Cuando Séneca reprobó a Nero por sus impiedades, Nero dijo, ¿piensas que creo que existe algún Dios cuando hago tales cosas? El duque de Silesia se encaprichó tanto que afirmó que no había ni Dios ni diablo. Nosotros podemos ver a Dios en las obras de sus dedos. La creación es un gran volumen en el que podemos leer una deidad, y ha de sacar sus propios ojos quien niega a Dios. Aristóteles, aunque un pagano, no solo reconoció a Dios cuando clamó, «Ser de los seres, ten misericordia de mí», sino que pensaba que quien no confesara una deidad no era digno de vivir. Quienes no querrán creer en un Dios, lo sentirán. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hebreos 10:31. Segundo uso. Cristianos que profesan tener a Dios por Dios y aún no viven como si fuera el Dios de ellos, son condenados. Primero, no creen en Él como un Dios. Cuando miran a sus pecados son propensos a decir, ¿puede Dios perdonar? Cuando miran a sus necesidades dicen, ¿puede Dios proveer? ¿Puede preparar una mesa en el desierto? Segundo, no lo aman como un Dios. No le dan la crema de sus amores, sino que son propensos a amar otras cosas más que a Dios. Ellos dicen que aman a Dios, pero no se separan de nada por Él. Tercero, no lo adoran como a Dios. No le dan esa reverencia, ni oran con esa devoción, como si estuviesen orando a un Dios. ¡Qué muertos están sus corazones! Si no están muertos en pecado, están muertos al deber. Oran como a un pequeño Dios que tiene ojos y no ve, oídos y no oye. Al oír la palabra, cuánta distracción, y qué corazón insensible tienen muchos. Ellos están pensando en sus compras y drogas. ¿Les sentaría bien a un rey si cuando nos hablando estuviésemos jugando con una pluma? Cuando Dios nos está hablando en su palabra y nuestros corazones están ocupados con pensamientos sobre el mundo, ¿no es esto jugar con una pluma? Oh, como esto debería humillar a la mayoría de nosotros, que no convertimos a Dios como un Dios para nosotros. No creemos en Él, no lo amamos, no lo adoramos como un Dios. Muchos paganos han adorado a sus dioses falsos con más seriedad y devoción que algunos cristianos hacen al verdadero Dios. Oh, vamos a regañarnos. ¿Dije regañarnos? Vamos a abominarnos por nuestra formalidad y falta de vida en la religión, de cómo hemos profesado a Dios y aún no lo hemos adorado como Dios. Segundo, que no tengamos a dioses ajenos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué es entendido por las palabras delante de mí? Significa delante de mi rostro, a mi vista. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Deuteronomio 27:15. Algunos no se inclinarían al ídolo a la vista de los demás, pero se inclinarían en secreto a ella. Pero aunque esto estuviese fuera de la vista del hombre, no estaría fuera de la vista de Dios. Maldito por eso, dice Dios, quien pusiere la imagen en oculto. No tendrás dioses ajenos. Primero, en realidad no hay ningún otro Dios. Segundo, no debemos tener ningún otro. Primero, en realidad no hay ningún otro Dios. Los valentinianos mantenían que había dos dioses. Los politeístas que había muchos. Los persas adoraban al sol. Los egipcios al buey y elefante. Los griegos a Júpiter. Pero no hay ningún otro Dios sino el verdadero Dios. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Deuteronomio 4:39. Primero, no hay sino una primera causa, quien tiene su ser de sí mismo, y del cual todos los demás seres dependen. Como en los cielos el primer móvil mueve todas las otras órbitas, así Dios es el gran movedor. Él da vida y movimiento a todo lo que existe. Segundo, no hay sino un poder omnipotente. Si hubiera dos omnipotentes,
Siempre debemos suponer una competición entre los dos, que lo que uno haría el otro, siendo igual, se opondría, y así todas las cosas serían llevadas a la confusión. Si un barco tuviera dos pilotos de igual poder, uno siempre estaríase cruzando con el otro. Cuando uno navegase, el otro lanzaría el ancla. Habría confusión y el barco perecería. El orden y armonía en el mundo, el gobierno constante y uniforme de todas las cosas, es un argumento claro de que no hay sino un omnipotente, un Dios que gobierna todo. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 44:6. Segundo, no debemos tener dioses ajenos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este mandamiento prohíbe, primero, servir a un Dios falso y no al Dios verdadero. Dice a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado. Jeremías 2:27. Segundo, unir a un Dios falso con el verdadero. Temían a Jehová y honraban a sus dioses. Segunda Reyes 17:33. Esto es prohibido en el mandamiento. Debemos adherirnos al Dios verdadero y a ningún otro. Dios es un Dios celoso, y Él no soportará ningún rival. Una esposa no puede legítimamente tener dos maridos de una vez. Tampoco nosotros tener dos dioses. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Éxodo 34:14. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Salmo 16:4. El Señor lo interpreta a abandonarlo, a abrazar a cualquier otro Dios. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, y fueron tras otros dioses. Dios no quiere ni que su pueblo haga mención de dioses ídolos. Y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Éxodo 23:13. Dios lo ve como el romper de la alianza de casamiento, ir tras otros dioses. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Éxodo 32:7. Antes, Dios llamó a Israel de pueblo suyo, pero cuando fueron tras otros dioses, ahora, dice el Señor a Moisés, no son más mi pueblo, sino tu pueblo. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer. Oseas 2:2. No se mantiene fiel a mí, se ha manchado con ídolos, por eso me divorciaré de ella. Ella no es mi mujer. Ir tras otros dioses es lo que Dios no puede soportar. Hace que la furia se levante en su rostro. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Deuteronomio 13, 6, 8 y 9. ¿Qué es tener otros dioses aparte del Dios verdadero? Temo que tenemos más idólatras en medio de nosotros de lo que estamos conscientes. Primero, confiar en cualquier cosa más que en Dios es convertirlo en un Dios. Si confiamos en nuestras riquezas, convertimos a las riquezas en nuestro Dios. Podemos tener comodidad, pero no poner la confianza en ellas. Es algo insensato confiar en ellas. Y es una insensatez confiarse a lo que nos engañará. Mateo 13:22. No tienen consistencia sólida. Son como paisajes o sueños de oro, que dejan al alma vacía cuando despierta y entra en sí. No son lo que prometen. Prometen satisfacer nuestros deseos, y los aumentan. Prometen quedarse con nosotros, y cogen alas. Son dolorosas. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Eclesiastes 5:13. Es una insensatez confiarse a aquello que perjudicará a uno. ¿Quién agarrará el filo de una cuchilla para ayudarle? Son a menudo combustibles para el orgullo y lujuria. Ezequiel 28:5 y Jeremías 5:7. Es una insensatez confiar en nuestras riquezas, pero ¿cuántos confían y hacen del dinero su Dios? Las riquezas del rico son su ciudad fortificada. Proverbios 10:15. Hacen del pedazo de oro su esperanza. Job 31:24. Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, y el hombre hace un Dios del polvo de la tierra. El dinero es su creador, redentor, consolador, su creador,
pues si tiene dinero, cree que está hecho, su redentor, pues si está en peligro, se confía su dinero para redimirlo, su consolador, pues si está triste, el dinero es el arpa de oro para expulsar su espíritu malo. Así, al confiarse al dinero, lo hacemos un Dios. Si confiamos en el brazo de la carne, lo hacemos un Dios. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Jeremías 17:5. Los sirios confiaban en sus ejércitos, que eran tan numerosos que llenaban el país. Pero este brazo de la carne desvaneció. Primera Reyes 20:17 y 29. Lo que hacemos nuestra confianza, Dios hace nuestra vergüenza. Las ovejas corren hacia los cercos para refugiarse y pierden su lana. Así hemos corrido hacia causas secundarias para ayudarnos y hemos perdido mucho de nuestro vellón dorado. No solo han sido juncos para fallarnos, sino espinos para picarnos. Hemos roto nuestras muletas parlamentares, al apoyarnos demasiado duro en ellas. Si confiamos en nuestra sabiduría, la hacemos un Dios. No se alabe el sabio en su sabiduría. Jeremías 9:23. Gloriarse es el colmo de la confianza. Muchos hombres hacen un ídolo de sus ingenios y partes. Se deifican. Pero ¿cuántas veces Dios prende a los sabios en la astucia de ellos? Job 5:3. Aitofel tenía un gran ingenio. Su consejo era como el oráculo de Dios, pero su ingenio lo llevó a la soga. 2 Samuel 17:23. Si confiamos en nuestra cortesía, la hacemos un Dios. Muchos confían en esto, que nadie consigue acusarlos de pecado grueso. Cortesía no es sino la naturaleza refinada y cultivada. Un hombre puede ser lavado y no ser cambiado. Su vida puede ser cívica y aún puede haber algún pecado reinando en su corazón. El fariseo podría decir, no soy adúltero, Lucas 18:11, pero no podría decir, no soy orgulloso. Confiarse a la cortesía es confiarse a una tela de araña. Si nos confiamos en nuestros deberes para que nos salven, los hacemos un Dios. Todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Están manchadas con pecado. Isaías 64:6. Pon oro en el fuego, y mucha impureza saldrá. Así nuestros mayores deberes dorados están mezclados con achaque. Somos propensos o a descuidarnos del deber o a idolatrarlo. Usa el deber, pero no te confíes a él, porque entonces lo harás un Dios. No te confíes a tus oraciones y oídos. Son medios de salvación, pero no son salvadores. Si haces de los deberes vesículas de las que confiar, puede que te hundas con ellas en el infierno. Si confiamos en nuestra gracia, hacemos de ella un Dios. Gracia no es sino una criatura. Si te confías a ella, la haces un ídolo. Gracia es imperfecta, y no debemos confiarnos a lo que es imperfecto para salvarnos. Oh, en mi integridad he andado, he confiado asimismo en Jehová, sin titubear. Salmo 26:1. David anduvo en su integridad, pero no confió en su integridad. He confiado en Jehová. Si confiamos en nuestras gracias, hacemos de ellas un Cristo. Son buenas gracias, pero malos Cristos. Segundo, amar a cualquier cosa más que a Dios es hacerse un Dios. Si amamos nuestros bienes más que a Dios, los hacemos un Dios. El joven rico en el Evangelio amó su oro más que a su Salvador. El mundo estaba más cerca de su corazón que Cristo. Mateo 19:22. Este oro con este brillo ciega los ojos. El hombre codicioso es llamado de idólatra. Efesios 5:5. ¿Por qué? Porque ama sus bienes más que a Dios, y así lo hace su Dios. Aunque no se inclina a un ídolo, sí adora la imagen tallada en sus monedas. Él es un idólatra. Aquello que tiene la mayor parte del corazón, lo hacemos un Dios. Si amamos nuestro placer más que a Dios, lo hacemos un Dios. Más amadores de los deleites que de Dios. 2 Timoteo 3:4. Muchos dan rienda suelta y se entregan a toda forma de deleite sensual. Idolatran el placer. Al son de tamboril y de cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad. Job 21:12-13. He leído de un lugar en África donde la gente pasa todo el tiempo en bailes y divirtiéndose. Y no hemos muchos de nosotros que hacen un Dios del placer, que pasan el tiempo en ir a juegos y a visitar salas de baile, como si Dios los hiciere como el Leviatán para jugar en el agua.
Salmo 104, 26. En el país de Cerdeña hay una hierba como bálsamo, que si alguno comiere demasiado, morirá riéndose. Tal hierba es el placer, si alguno se alimenta en exceso, se irá riendo al infierno. Que esos que hacen un Dios del placer lean solo estas dos escrituras. El corazón de los insensatos está en la casa que hay alegría. Eclesiastes 7:4. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto. Apocalipsis 18:7. Azúcar puesta en un lugar mojado se hace agua. Así, todas las alegrías azucaradas y placeres de pecadores se harán agua de lágrimas al final. Si amamos nuestro vientre más que a Dios, hacemos de eso un Dios, cuyo Dios es su vientre. Filipenses 3:19. Clemente de Alejandría escribe de un pez que tenía su corazón en su vientre, un emblema de Epicureus, cuyo corazón está en sus vientres. Sus vientres es el Dios de ellos, y a este Dios derraman ofertas de bebida. El Señor permite lo que es adecuado para el reclutamiento de la naturaleza. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Deuteronomio 11:15. Pero no importarse por nada, sino por el complacer del apetito, es idolatría, cuyo Dios es el vientre. Qué pena es que el alma, esa parte principesca que mueve el cetro de la razón y es similar a ángeles, esté esclavizada a la parte bruta. Si amamos a un hijo más que a Dios, lo hacemos un Dios. ¿Cuántos son culpables de este tipo? Piensan de sus hijos y se deleitan más en ellos que en Dios. Se afligen más por la pérdida de sus primogénitos que por la pérdida del primer amor. Esto es hacer un ídolo de un hijo y ponerlo en el lugar de Dios. Así Dios es a menudo provocado para quitarnos nuestros hijos. Si amamos la joya más que a Él, que la dio, Dios nos quitará la joya, para que nuestro amor pueda volver a Él de nuevo. Primer uso. Reprueba a tales que tienen dioses ajenos, y así renuncian al Dios verdadero. Primero. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos, a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Jeremías 2:28. Sus altares son como montones en los surcos del campo. Oseas 12:11. Segundo, tales como quienes buscan espíritus familiares. Esto es un pecado condenado por la ley de Dios. No sea hallado en ti quien consulte a los muertos. Deuteronomio 18:11. Normalmente, si la gente perdió alguno de sus bienes, ellos van a hechiceros y adivinos para saber cómo pueden encontrarse con ellos de nuevo. ¿Qué es esto sino hacer un dios del diablo al consultar con él y poner sus confianzas en él? ¿Qué? ¿Porque han perdido sus bienes, perderán sus almas también? Segunda Reyes 1:6. ¿No es porque crees que no hay un Dios en el cielo y por eso pides consejo al diablo? Si alguno fuere culpable, que se humille. Segundo uso. Suena una retirada en nuestros oídos. Vamos a dejar de idolatrar a cualquier criatura, y que nos lleve a renunciar dioses ajenos, y aferrémonos al Dios verdadero y a su servicio. Si nos alejamos de Dios, no sabremos dónde enmendarnos. Primero, es honorable servir al Dios verdadero. Servir a Dios es reinar. Hay más honor en servir a Dios que tener reyes que nos sirvan. Segundo, servir al Dios verdadero es deleitoso. Los recrearé en mi casa de oración. Isaías 56:7. Dios a menudo despliega la bandera de su amor en una ordenanza y derrama el aceite de alegría en el corazón. Todos los caminos de Dios son deleitosos y todas sus veredas con flores esparcidas. Proverbios 3:17. Tercero, servir al Dios verdadero es beneficioso. Los hombres tienen gran provecho aquí, el maná escondido, paz interna y una gran recompensa venidera. Los que sirven a Dios tendrán el reino cuando mueran y vestirán una corona hecha de flores del paraíso. Lucas 12:32 y 1 Pedro 5:4. Servir al Dios verdadero es nuestro interés verdadero. Dios ha trenzado su gloria con nuestra salvación. Él nos manda a creer. ¿Y por qué? Para que podamos ser salvos. Por eso, renunciando a todos los demás, vamos a aferrarnos al Dios verdadero. Cuarto, tú has entrado en una alianza para servir al Jehová verdadero, renunciando a todos los demás. Cuando uno entra en alianza con su dueño y el contrato es sacado y sellado, él no puede retroceder, sino que debe cumplir su tiempo. Nosotros hemos
entrado en alianza en el bautismo, para tomar al Señor por nuestro Dios, renunciando a todos los demás y renovando esta alianza en la cena del Señor. ¿Y no guardaremos nuestro voto solemne y alianza? No podemos alejarnos de Dios sin cometer el mayor perjurio. Si se retirare, como un soldado que se quita sus colores, no agradará a mi alma. Hebreos 10:38. Embriagaré de sangre mis saetas, y mi espada devorará carne. Deuteronomio 32:42. Nadie nunca ha tenido motivo para arrepentirse de aferrarse a Dios y a su servicio. Algunos se han arrepentido de que han hecho un Dios del mundo. Cardenal Wolsey dijo: «Oh, si hubiera servido a mi Dios como he servido a mi Rey, Él nunca me habría dejado así». Nunca nadie se quejó de servir a Dios. Era sus consuelos y su corona en sus lechos de muerte.